El duelo es la reacción emocional y del comportamiento que se manifiesta en forma de sufrimiento cuando un vínculo afectivo se rompe. Una de las situaciones más difíciles a las que nos tenemos que enfrentar es a la muerte de un ser querido, ya que hacernos a la idea de que no vamos a ver más a una persona el resto de nuestras vidas nos puede provocar un trauma. Lo cierto es que cuesta hacer frente a la muerte de un ser querido y por lo tanto vamos a tener que pasar un periodo de duelo hasta que logremos superar esta situación. Muchas personas que no han experimentado una pérdida subestiman la cantidad de tiempo necesario para la recuperación e incluso pueden sentir que estamos exagerando lo ocurrido, pero es porque no están pasando por lo mismo que nosotros. Las etapas por las que se debe pasar cuando una persona está en duelo son 5. La etapa de negación, la etapa de ira, la etapa de negociación, la etapa de depresión y la de aceptación. Cabe destacar que cada una de estas etapas no siguen un orden y es distinta en cada persona. Cuando pasamos por un proceso de duelo en el cual la pérdida es irreversible, como en este caso la pérdida de un ser querido, se sufren diferentes cambios tanto psicológicos como cognitivos y de conducta. Según la tesis de George Engel, la pérdida de un ser amado es psicológicamente tan traumática como herirse o quemarse gravemente en el plano fisiológico, pues el duelo representa una desviación del estado de salud y bienestar, y se necesita un periodo de tiempo para que la persona en duelo vuelva a un estado de equilibrio similar. Y aunque podríamos pensar que el que más sufre es nuestro corazón, no es así, pues la verdadera sede del dolor es nuestra estructura cerebral, pues esto hace que se nos nuble la lógica y la congruencia. Esto a su vez nos hace capaces de hacer y decir locuras, ya que estamos procesando la información del acontecimiento entrando en proceso de respuesta ante este estímulo. Cuando lloramos por la pérdida de un ser querido, no lo hacemos solo con el alma, sino con nuestro cerebro que vive la ausencia de oxitocina, dopamina y serotonina. El hipotálamo, encargado de integrar cada emoción, controla a través del sistema nervioso autónomo las actividades de las glándulas lagrimales, que cuando reciben acetilcolina estimulan la producción de lágrimas. En términos cerebrales, la ausencia de un ser querido tiene efectos similares a los del síndrome de abstinencia que experimentan quienes son adictos a alguna sustancia. Por eso la ausencia de alguien amado no es solo un vacío emocional, hay un montón de neurotransmisores encargados de la felicidad como la oxitocina, la dopamina y la serotonina que las personas amadas generan y que cuando no están el cuerpo sufre un desorden que en un principio no puede equilibrarse. La revista digital de medicina, psicosomática y psicoterapia define el duelo complicado como aquel cuya intensificación llega al nivel en el que la persona está desbordada, recurre a conductas desadaptativas o permanece inacabablemente en este estado sin avanzar el proceso de duelo hacia su resolución. Científicos de la Universidad de California en Los Ángeles realizaron una investigación con la que se ha podido comparar por primera vez dos formas de duelo a nivel neurológico: el duelo complicado y el no complicado, gracias al uso de tecnologías para el registro de imágenes de la actividad cerebral. En concreto, los investigadores usaron tecnología fMRI que permite la toma de imágenes del cerebro mediante resonancia magnética funcional. Los resultados obtenidos mostraron que este tipo de duelo activa las neuronas de los centros de recompensa del cerebro, otorgando a los recuerdos dolorosos propiedades similares a las de cualquier adicción, señala un comunicado de la UCLA. Este descubrimiento, según los científicos, podría ayudar a los psicólogos en su atención a dolientes aquejados de duelo complicado. Hasta ahora, poco se sabía de los mecanismos neurales que distinguen ambos tipos de duelos, explican los investigadores en la revista especializada Neuroimage. Pero se habían considerado algunos mecanismos hipotéticos como la activación relacionada del dolor y la actividad relacionada con la recompensa. Una de las investigadoras, la doctora Mary Frances O'Connor, declaró para la publicación de la UCLA que en lo que se refiere al mecanismo de recompensa, la idea es que mientras nuestros seres queridos están vivos, obtenemos señales gratificantes cuando los vemos o cuando vemos objetos que nos los recuerdan. Tras la muerte de un ser allegado, los que se adaptan a la pérdida dejan de obtener esta recompensa neural. Por el contrario, los que no consiguen adaptarse continúan anhelándola, porque cada vez que ven una señal del ser querido aún obtienen recompensa neural correspondiente. Todo este mecanismo sucede a nivel inconsciente, es decir, que el doliente no pone en ello ninguna intención.
Este estudio se centró en analizar si las personas que sufren de duelo complicado presentan una mayor actividad tanto en el circuito de recompensa del cerebro como en el circuito del dolor. Para ello, fueron analizadas 23 mujeres que habían sufrido la pérdida de sus madres o de alguna hermana como consecuencia del cáncer de mama. Cada una de las participantes llevó consigo una fotografía de su familiar fallecida, y esta imagen les fue mostrada mientras sus cerebros eran escaneados. Posteriormente, también se escanearon los cerebros de las participantes en el experimento mientras miraban la fotografía de una mujer desconocida para ellas. Asimismo, los investigadores examinaron la actividad neuronal del circuito del dolor en el cerebro en regiones como la corteza singular anterior dorsal o la ínsula, implicadas tanto en el dolor social como en el físico. Descubrieron así que en los cerebros de todas las mujeres, tanto de las que sufrían de duelo complicado como de las que no, se activó la red cerebral del dolor tras la visualización de la foto de su ser querido fallecido. Sin embargo, solo en el caso de las mujeres que padecían duelo complicado, también hubo una activación significativa del nucleus accumbens, es decir, del circuito de recompensa del cerebro. Se considera que el trastorno por estrés postraumático también contribuye de forma especial al desarrollo del duelo patológico, ya que suprime la función de la corteza prefrontal medial y de la corteza cingulada anterior, las cuales actúan facilitando el proceso de duelo normal. Los hallazgos de imagen funcional verificaron las similitudes de estos tipos de patologías, hallando que la amígdala, responsable de procesar el miedo y la ansiedad, se activa al procesar los estímulos negativos tras el trastorno de estrés postraumático. Otros estudios sobre la función cerebral del dolor emocional han encontrado que en sujetos con una condición cercana al duelo patológico también se indicó una elevada actividad de la amígdala, al igual que en el trastorno por estrés postraumático, responsable no solo de los sentimientos de miedo, sino también de las situaciones de angustia. En otro estudio se indica que la conectividad funcional de la amígdala y la corteza cingulada anterior derecha tuvieron una correlación negativa con el grado de tristeza. La rememoración de experiencias previas es esencial en la gestión emocional, al igual que el hipocampo, ya que está involucrado en la formación de dicha memoria debido a que nos permite almacenar recuerdos a largo plazo y también los recupera cuando son necesarios. El dolor también tiene su localización en áreas de la corteza singular, parte fundamental del sistema límbico donde se procesan la mayor parte de las emociones, sentimientos y experiencias, las cuales nos hacen reaccionar y actuar a través de las funciones ejecutivas. El duelo complicado puede debilitar al doliente, así como generar el anhelo recurrente de emociones dolorosas como la ansiedad intensa o el deseo de morir. Asimismo, el fenómeno de la plasticidad se ve involucrado, ya que no es más que la reorganización de neuronas y conexiones de áreas que el cerebro vuelve a recuperar en funcionalidad. Un cerebro capaz de hacer esto permite sobrellevar pérdidas, ya sea de salud, de un ser que amamos, de una ocupación, de una vida o de un ámbito, y en todo proceso de duelo entra en juego de alguna manera esta forma de reorganización neuronal. Para finalizar, debemos entender que una pérdida significa que estaremos en un proceso que sin duda no será fácil, pero es muy importante entender que aunque el tiempo no lo cura todo, no siempre nos encontraremos en la misma situación. In the morning, I see in the morning, I see